Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias, presidente. Le quiero informar que íbamos a compartir el tiempo entre 3 y va a ser entre 2 nada más. Bien. Gracias. Bueno, en nombre de mi bloque, el Peronismo para la Victoria, vengo a expresar que no vamos a acompañar este proyecto de presupuesto, fundamentalmente porque, como bien lo han dicho anteriormente, es un presupuesto que expresa un determinado modelo de país, un determinado proyecto de país, desde lo económico, desde la distribución del gasto, con el cual no coincidimos en absoluto. Centralmente porque, como se ha dicho, pone un mayor peso tributario y menor protección pública en los sectores más vulnerables de la sociedad y sigue protegiendo a aquellos sectores que son poseedores del poder económico y que tienen mejores posibilidades de avanzar y de crecer en la economía. Y fundamentalmente porque entendemos que el hecho y el dato de que el 14% del presupuesto esté orientado y destinado al pago de servicios de deuda, con un crecimiento del 28% con respecto al año anterior, manifiesta el sentido y el camino que está tomando este proyecto de país, que es de una fuerte vinculación y una fuerte dependencia con respecto al endeudamiento público y al endeudamiento internacional, y que esto ya lo decíamos cuando discutíamos la ley de reforma previsional, la necesidad del gobierno de establecer relaciones con los organismos de crédito internacional para no dejar de recibir estos ingresos y estos aportes que tienen que ver con este crédito. Y nosotros creemos que la Argentina tiene que integrarse al mundo, pero no de esta manera. Y creemos, como se ha dicho, que hay que discutir de qué manera nuestro país se integra al mundo, se integra al concierto de naciones, pero creemos que debe hacerse con dos aspectos fundamentales: con una fuerte solidaridad y soberanía regional de la mano de nuestros países hermanos de Latinoamérica, y por otra parte con un fuerte compromiso en cuanto a la protección de derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que es lo que vemos que no expresa este proyecto de presupuesto. Así como tampoco expresa una mirada federal respecto a la distribución del gasto público, por el contrario, se centraliza y se pone un peso mucho mayor en el gasto destinado a la capital federal, y tampoco se profundiza en relación con los otros sectores, aquellos que están orientados al desarrollo de los sectores productivos, de los sectores vinculados a la economía real, a los sectores de la producción, de la agroindustria, de la energía, del transporte. Son los que ven mermado en una mayor medida su porcentaje o su peso relativo en el presupuesto. Todos estos factores nos llevan a tener la convicción y la determinación que no podemos acompañar este presupuesto porque orienta a nuestro país en un sentido en el cual no estamos de acuerdo. Y también para ejemplificar esto, para ejemplificar que este no es un presupuesto que crea mejores condiciones de igualdad, ni que crea las condiciones para tener un país en el cual los derechos básicos de tierra, techo y trabajo estén garantizados, quería referirme a algunos puntos muy concretos y que nos parecen ilustrativos en este sentido. Por un lado, uno era el que mencionaba recién el diputado Arroyo, la cuestión alimentaria, y sobre todo la cuestión alimentaria en aquellos sectores que desde lo discursivo este gobierno dice tener como prioridad y dice querer proteger, que son los niños y las niñas, los adolescentes, la infancia, los que necesitan cuando pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, un mayor acompañamiento por parte del Estado. Y ahí hay un recorte liso y llano de las partidas de leche nutrificada que van a llegar en 5 millones de kilos de leche menos, cuando tenemos un aumento enorme de la cantidad de ciudadanos y de hogares en condiciones de pobreza y de indigencia, donde tenemos hoy en la Argentina casi 7 millones de niños y niñas en situación de pobreza. Entonces, la pobreza y la indigencia suben, pero el presupuesto para esto, para combatirlos baja, y eso nos parece una contradicción enorme. Por otra parte, la cuestión de género, a la cual quiero referirme muy especialmente. Nosotros venimos desde el movimiento de mujeres luchando y trabajando por construir una sociedad que tenga mayor situación de igualdad en derechos para las mujeres con respecto a los varones. Y este presupuesto manifiesta todo lo contrario. Hay un recorte del 17% en cuanto a las políticas destinadas
a aquellas líneas de acción para combatir y prevenir la violencia de género. De hecho, se recortan, proyectados por la inflación, 30 millones de pesos con respecto a lo que era el presupuesto del año anterior. Es decir, que no es que no se equipara la inflación, sino que se recorta este presupuesto en términos absolutos. Un presupuesto que no tiene ninguna perspectiva de género en todo su desarrollo y en toda su letra, contradiciendo a todos los tratados internacionales y a las recomendaciones de Naciones Unidas a las cuales nosotros adherimos, que recomiendan que los presupuestos, como expresión de un determinado lineamiento de en qué direccionalidad va a caminar nuestro país, deben introducir una perspectiva de género en su redacción. Bueno, en las 300 páginas del presupuesto solamente 5 veces se menciona la palabra mujer y por otra parte no hay ninguna referencia específica, ni menos aún una partida presupuestaria específica para el Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia Machista. Entonces es una nueva contradicción muy grande y que al menos en lo particular, y creo que lo comparto con mis compañeras mujeres de la Cámara de Diputados, nos importa mucho la situación, la grave situación que las mujeres atravesamos en cuanto a la violencia machista. Los femicidios suben, pero el presupuesto baja, lo cual, presidente, no estamos en nada de acuerdo con acompañar un presupuesto que deja a las mujeres en una situación de absoluta marginalidad. Otro ejemplo que venimos desarrollando desde las organizaciones sociales es la política de prevención de adicciones o de consumo problemático, que venimos trabajando en conjunto con el Cedronar, desarrollando las casas de atención y acompañamiento comunitario, que en todos los barrios de la Argentina, a partir del relevamiento nacional de barrios populares, se han orientado a atender las situaciones con jóvenes y adolescentes en esos barrios para que tengan espacios de contención que prevengan las posibilidades de que caigan en el consumo problemático. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, ha sido una experiencia que está creciendo y que este presupuesto también le recorta las posibilidades de seguir desarrollándose, así que voy a pedir que en cuanto a este artículo específico consideremos la posibilidad de una modificación, porque aquí están también los representantes de estos centros de acompañamiento terapéutico que necesitan que este presupuesto les otorgue las partidas necesarias para poder seguir desarrollando nuestra tarea. Podemos mencionar también la cuestión de las universidades nacionales y de la ciencia y la técnica, que también ven disminuido su presupuesto y que eso también refleja de qué manera o qué poca importancia le damos en nuestro país al desarrollo de conocimientos y capacidades que también se integren con respecto a nuestros planes, a nuestro desarrollo productivo. Otro ejemplo más, nosotros hemos aprobado el año pasado en este Congreso, sostenido en una pelea muy contundente de las organizaciones sociales, la Ley de Emergencia Social, que ha permitido incluir e integrar en el trabajo de la economía popular con derecho a cientos de miles de compañeras, y este presupuesto recorta las posibilidades de que una mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de la economía popular se integren en él. Vivienda es otro tema, donde se proyecta solamente la construcción de 2.700 viviendas de índole social, cuando en Argentina tenemos un déficit habitacional de más de 700.000 unidades de vivienda. Por todo esto, presidente, nosotros entendemos que no podemos acompañar un presupuesto que manifiesta y deja claro cuál es el proyecto de país al cual nos quiere llevar este gobierno, que es el de seguir favoreciendo los intereses y los derechos de aquellos que se encuentran más protegidos y que concentran una mayor cantidad de poder vinculado a lo económico, y seguir perjudicando, como lo hemos hecho con todo lo que se sancionó esta semana en este Congreso, seguir perjudicando y destruyendo los derechos de los más vulnerables y los más postergados. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.